La siguiente historia está basada en un caso real, pero la verdad detrás de lo que ocurrió es más aterradora de lo que cualquier película podría mostrar. Apaga las luces, ponte cómodo, y prepárate para adentrarte en los oscuros pasillos de una historia donde lo sobrenatural y lo humano se entrelazan en una danza macabra. Capítulo 1. La llegada de Annabelle. La familia Reynolds había pasado por tiempos difíciles. Tras mudarse a una pequeña casa en las afueras de Nueva Inglaterra, buscaban un nuevo comienzo. Todo había sido una promesa de esperanza, una casa asequible, un vecindario tranquilo y la posibilidad de dejar atrás los conflictos que los habían perseguido durante años. Pero la paz que esperaban no estaba destinada a durar. «Papá, mira lo que encontré en la tienda de antigüedades», dijo Emily, la hija menor, con los ojos brillantes mientras sostenía una vieja muñeca de trapo. Su cabello rojo y su vestido blanco, decorado con flores pequeñas, parecía sacado de otra época. Sin embargo, había algo en su rostro, una expresión que no encajaba. Era como si los ojos negros de botones pudieran ver más de lo que debían. «Es horrible», dijo Sarah, la hermana mayor, con una mueca de desdén. «Parece salida de una película de terror», pero Emily no prestó atención. A sus 10 años, siempre había tenido una fascinación por los objetos antiguos. «Me costó solo $3. El dueño dijo que tenía una historia interesante». «¿Qué historia?», preguntó su madre Rebecca, mientras preparaba la cena. «Dijo que pertenecía a una niña llamada Annabelle, pero no quiso contarme más». Rebecca levantó la vista, frunciendo el ceño. Había algo en el tono de Emily que la inquietaba. Pero antes de que pudiera decir algo, su esposo, Mark, interrumpió. «Es solo una muñeca. Si la hace feliz, déjala». Esa noche, Emily colocó a Annabelle en su mesita de noche. La niña dormía profundamente, pero la casa parecía despertar. Las tablas del suelo crujían sin motivo, y un leve susurro se deslizó por los pasillos, como si el viento se colara por una ventana abierta. Sin embargo, todas las ventanas estaban cerradas. Al día siguiente, Emily comenzó a comportarse de manera extraña. Solía ser alegre y parlanchina, pero ahora apenas hablaba. Pasaba horas en su habitación, susurrándole algo a la muñeca. «¿Con quién hablas?», preguntó Sarah una tarde, asomándose a la puerta. Emily volteó con una expresión que Sarah nunca había visto. Sus ojos parecían vacíos, y una sonrisa inquietante curvaba sus labios. «Con Annabelle. Dice que no le caes bien». Sarah retrocedió, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Pensó en contarle a sus padres, pero ¿qué podía decir? Que su hermana menor hablaba con una muñeca. Seguro se burlarían de ella. Esa noche, Rebecca también sintió algo extraño. Mientras dormía, soñó con una niña de cabello oscuro y ojos hundidos. La niña estaba parada al pie de su cama sosteniendo a Annabelle. «Mami, no quiero estar sola más tiempo», susurró la niña. Rebecca despertó sobresaltada, jadeando. Miró alrededor de la habitación, pero no había nadie. Solo Mark, roncando suavemente a su lado. Trató de calmarse, convenciéndose de que había sido un mal sueño. Pero cuando miró hacia la puerta, la vio. Annabelle estaba ahí, sentada en el suelo, mirando directamente hacia ella. A la mañana siguiente, Rebecca decidió confrontar a Emily. «Cariño, ¿dejaste a Annabelle en nuestra habitación anoche?». Emily negó con la cabeza, pero su expresión era extraña, casi divertida. «Annabelle no necesita que la lleven. Va donde quiere». El ambiente en la casa comenzó a cambiar. Las luces parpadeaban, los aparatos se encendían solos, y los susurros se volvieron gritos en mitad de la noche. Mark, siempre escéptico, trató de buscar explicaciones racionales, pero incluso él empezó a dudar cuando encontró a Emily sentada frente a la muñeca, con cortes en los brazos que formaban extraños símbolos. «Ella me lo pidió», dijo Emily con voz monótona, sin apartar la mirada de Annabelle. Rebecca, desesperada, buscó ayuda en la iglesia local. El padre Thomas aceptó visitar la casa, aunque con cierto recelo. Cuando vio a la muñeca, su rostro palideció. «Esto no es un juego, hay algo muy oscuro aquí». Esa misma noche, intentaron realizar una bendición en la casa. Pero Annabelle no se iba a rendir tan fácilmente. Capítulo 2. La presencia oscura. La noche estaba demasiado quieta.
El silencio en la casa era espeso, denso, como si el aire mismo se hubiese detenido. Annabel seguía ahí, sobre la mesa de noche de Emily. Pero algo había cambiado. Ya no era simplemente una muñeca. En los ojos de sus botones, algo oscuro y lejano parecía brillar con un malicioso resplandor. Rebecca y Mark intentaron mantener la calma mientras se sentaban en el salón. La bendición del padre Thomas había sido apenas el principio. La casa, lejos de calmarse, había comenzado a intensificar su agitación. Las luces parpadeaban cada vez con mayor frecuencia, y el aire, a pesar de ser verano, estaba inexplicablemente frío. El viento, sin ninguna razón aparente, golpeaba con furia las ventanas, como si intentara entrar. «Es solo una coincidencia», intentó decir Mark, mirando a Rebecca con una sonrisa forzada. «Las luces son viejas, los cables tal vez están mal conectados, todo tiene una explicación racional». Pero Rebecca ya no lo escuchaba. Su mirada se perdía en las sombras, como si pudieran cobrar vida en cualquier momento. En su mente, algo le decía que esta historia no era una simple superstición. Algo mucho más oscuro se estaba filtrando en su hogar, y no podían controlarlo. Esa noche, Emily no durmió. Había estado despierta desde la caída del sol, sentada frente a Annabel, murmurando palabras que nadie entendía. La muñeca, que en un principio había parecido tan inofensiva, ahora parecía tener un poder sobre su hermana. Los ojos de Emily, que solían brillar con alegría y curiosidad, ahora estaban vacíos, como si una fuerza ajena estuviera controlándola. Sarah, temerosa y cansada de ver a su hermana tan distante, decidió confrontarla. Se acercó lentamente a su habitación. El sonido de sus pasos parecía amplificarse en el pasillo desierto. Al abrir la puerta, encontró a Emily en su misma posición, con la muñeca sobre sus piernas. «¿Emily?», preguntó temblando. La niña levantó la vista, sus ojos negros como el carbón fijándose en su hermana. Y entonces, un susurro tan bajo que casi parecía el viento, pero con una claridad aterradora. «Annabel me dijo que ya no te gusta, que me quede conmigo». El corazón de Sarah dio un vuelco. Algo no estaba bien. Su hermana no hablaba así, no con esa voz vacía, como si no fuera ella quien estaba diciendo esas palabras. Era como si la muñeca hubiera tomado posesión de su mente, su alma. «Emily, no eres tú», gritó Sarah, pero la respuesta fue solo una sonrisa escalofriante de la niña. «Annabel me dijo que nunca te irías». En ese momento Sarah no sabía si debía correr o intentar sacarla de ahí, pero el miedo la paralizó. De repente, un sonido sordo resonó en el piso superior. El sonido de algo pesado moviéndose a través del pasillo, algo arrastrándose, como si alguien caminara sobre las tablas de madera, dejando una estela de terror tras cada paso. Rebecca, alarmada, se levantó rápidamente, miró a su esposo, y sin decir palabra, ambos subieron las escaleras, seguidos por las voces angustiosas de sus hijas. Cuando llegaron al pasillo, vieron a Emily, de pie frente a la puerta cerrada del ático. Sus ojos estaban aún más vacíos, y las palabras que salían de su boca no eran de ella. «Es hora de abrirlo», dijo, señalando la puerta del ático con una mano que temblaba. Rebecca intentó acercarse, pero una sensación de frío la detuvo. Algo en ese lugar, en esa casa, ya no era seguro. Algo había comenzado a quebrarse dentro de ella, como si la realidad misma se estuviera desmoronando. «Emily, no», exclamó Mark. Pero la niña ya había comenzado a girar la manija de la puerta con una fuerza inesperada. La puerta del ático crujió al abrirse. La oscuridad que salía de ahí parecía devorar la luz. Un frío tan intenso los envolvió que sus alientos se condensaron en el aire. Algo, una sombra indeterminada, se movió en el interior. «No», musitó Rebecca, un nudo en la garganta. Pero antes de que pudiera reaccionar, algo más ocurrió. Una risa, débil pero reconocible, salió del fondo del ático. No era la risa de Emily. No era la risa de nadie que estuviera en esa casa. Era una risa, distante y cruel, como si alguien estuviera observando todo desde las sombras. «¡Salgan de aquí!», gritó el padre Thomas, que había llegado en ese preciso momento. Su rostro estaba pálido, sus ojos cargados de temor. «No es seguro. Ella está aquí. Annabel no está sola». Pero ya era demasiado tarde.
La presencia de la muñeca había desbordado todos los límites, y con cada segundo que pasaba, la familia Reynolds se adentraba más en una pesadilla de la que no podrían despertar tan fácilmente. Capítulo 3. La revelación oscura. La noche había caído sobre la casa con una pesadez indescriptible. El aire estaba cargado de una electricidad fría, como si la atmósfera misma estuviera esperando a que algo irrumpiera en el silencio. Annabelle, aquella muñeca que antes parecía ser solo un juguete viejo y olvidado, ahora se había convertido en el epicentro de algo mucho más grande. Algo más siniestro. Rebecca, aún con el corazón acelerado, miraba la puerta del ático, la cual se había cerrado sola tras la llegada del padre Thomas. El sacerdote había insistido en que abandonaran el lugar, pero en el fondo, ella sabía que no podían irse. Algo los había marcado. La presencia en la casa era más fuerte que ellos. Esto está fuera de control, Rebecca. La voz de Mark, quebrada por el miedo, resonó en la oscuridad del pasillo. Tenemos que salir de aquí. Rebecca le dio la espalda, caminando hacia las escaleras. Algo la empujaba a subir. Un instinto de madre, o tal vez algo más oscuro, algo que sentía en su interior. No quería perder a Emily. No podía. «Emily», gritó, su voz llena de desesperación, mientras avanzaba lentamente por el pasillo que llevaba a la habitación de su hija. Sarah estaba allí, de pie, con los ojos fijos en la muñeca que yacía sobre la mesa de noche de Emily. La niña no estaba en su cama. De hecho, no estaba en ninguna parte. Era como si se hubiera desvanecido. «¿Sarah?», preguntó Rebecca, su voz quebrándose. Sarah no respondió de inmediato. Su mirada estaba perdida, fijada en algo más allá de la muñeca, algo que Rebecca no podía ver. El ambiente se sentía opresivo, como si la casa estuviera inhalando y exhalando lentamente. Finalmente, Sarah habló, pero sus palabras eran ininteligibles, susurradas como si temiera que alguien las escuchara. «Ella está aquí, mamá. Está esperando». Rebecca sintió un escalofrío recorrerle la espalda, una sensación que se deslizaba por sus huesos como un veneno lento. No podía entender lo que su hija quería decir. No quería entenderlo. De repente, la muñeca de Annabelle se movió. No fue un simple movimiento. No fue la corriente de aire que podía haberla empujado ligeramente. No. La muñeca se levantó, lenta y visiblemente, como si alguien invisible la estuviera controlando. Un grito ahogado se escapó de la garganta de Rebecca, pero la presión en el aire la hizo callar, como si una fuerza invisible estuviera sujetando sus cuerdas vocales. Sus ojos se clavaron en la muñeca, que ahora parecía más viva que nunca. «Annabelle», dijo Rebecca, apenas susurrando, casi sin darse cuenta de que lo decía en voz alta. Y entonces, la casa respondió. Las luces parpadearon violentamente, y el suelo comenzó a temblar levemente, como si la misma tierra bajo sus pies estuviera despertando a algo oscuro y antiguo. El sonido de susurros se multiplicó, ahora ya no eran suaves, sino como voces que se entrelazaban y giraban alrededor de ellos. La muñeca comenzó a emitir una extraña vibración, un zumbido bajo que penetraba en los huesos de todos los presentes. La habitación se llenó de un frío helado, uno que no parecía natural, como si el aire se hubiera vaciado de calor y vida. «No podemos quedarnos aquí», gritó Mark, finalmente encontrando su voz. «Tenemos que salir». Pero antes de que pudiera dar un paso, una fuerza invisible lo detuvo. Como si una cuerda invisible lo hubiera atrapado, no podía moverse. Sus pies estaban pegados al suelo, y la presión en su pecho lo hacía casi imposible respirar. El miedo lo paralizó. Lo sujetó con más fuerza que cualquier otra cosa. Rebecca, al ver a su esposo atrapado, intentó acercarse, pero algo la detuvo también. Fue como si el aire mismo se hubiera espesado, haciéndole más difícil cada paso. Y entonces, Emily apareció. Su figura, pálida y errática, surgió de la oscuridad del pasillo. Sus ojos, ahora completamente negros, no mostraban ni una pizca de humanidad. Solo quedaba una expresión vacía, fría, como la de una persona completamente perdida. En sus manos, Annabelle estaba, su pequeño rostro de trapo mirando fijamente a la familia. «Annabelle no quiere que se vayan», dijo Emily en un tono monótono, como si no estuviera hablando, sino recitando palabras impuestas por algo más. Rebecca dio un paso hacia ella, temblando, pero la figura de Emily se desvaneció antes de que pudiera alcanzarla. No era su hija,
No era la niña que conocía. Algo más la había poseído. Algo mucho más oscuro que cualquier entidad humana. Y entonces, el padre Thomas entró corriendo por la puerta. ¡Basta!, gritó con una fuerza que sorprendió a todos. Con una mano, sacó una cruz de madera de su bolsillo y la levantó hacia el aire. De inmediato, un estruendoso grito resonó en toda la casa, un grito tan agudo que hizo temblar las ventanas. La muñeca de Annabel, que había estado inmóvil en las manos de Emily, saltó al suelo con un ruido seco, como si algo la hubiera lanzado. La presión en la habitación disminuyó de repente, y Mark pudo dar un paso hacia adelante, respirando con dificultad. Los susurros cesaron, y la casa pareció volver a su estado normal, aunque una pesadilla persiguió sus pasos. Habían realmente sido liberados, o algo aún los acechaba, esperando el momento adecuado para volver. Rebecca miró a Emily, cuyo rostro mostraba una expresión desconcertante, como si se despertara de un sueño profundo. Pero algo en sus ojos le decía que no todo estaba bien. Algo en ella había cambiado. La batalla había terminado, pero la guerra, en algún lugar dentro de la casa, seguía viva. Capítulo 4. El juego final. La noche caía lentamente sobre la casa, pero el aire seguía cargado de una tensión palpable. La calma que había regresado era más inquietante que la tormenta previa. Nadie se atrevía a hablar. El silencio era más pesado que las palabras que todos callaban. Rebecca miraba a Emily con los ojos vidriosos, casi como si estuviera buscando algo en su hija, una respuesta que no llegaba. La niña, aunque aparentemente despierta y alerta, parecía estar lejos, atrapada en un lugar del que nadie podría liberarla. Algo en su rostro, esa expresión distante, le helaba el alma. Mark, en cambio, intentaba ser racional. Se sentó en la mesa de la cocina, con las manos temblorosas, mientras repasaba mentalmente todo lo que había ocurrido. Sabía que no podían quedarse allí, pero algo lo mantenía en la casa. Algo que no podía explicar. Tenemos que salir de aquí, Rebecca. Ya no importa lo que pase. Es nuestra única opción. Rebecca no respondió. Estaba observando la muñeca de Annabel, que había quedado tirada en el suelo. Algo en su quietud la hacía parecer aún más amenazante, como si estuviera esperando, observando, midiendo el momento adecuado para volver a atacar. Sarah, con su rostro pálido y sus ojos desorbitados por el miedo, se acercó a Emily. Intentó tomarle la mano, pero la niña no reaccionó. Sus dedos, fríos como el hielo, permanecieron inertes. «Emily», susurró Sarah, sin saber si su hermana la escuchaba. De repente, Emily alzó la cabeza lentamente, como si algo en su interior hubiera despertado. La oscuridad en sus ojos parecía más profunda, más vasta. La niña sonrió, pero no era una sonrisa de felicidad. Era una sonrisa inquietante, como la de alguien que ya no estaba en control de su propio cuerpo. «Annabel quiere jugar». La voz de Emily era fría y vacía, como si las palabras salieran de la misma muñeca, no de ella. Rebecca se levantó de golpe, sin saber qué hacer. Su corazón latía con fuerza, como si fuera a estallar. La sensación de estar atrapada, de no poder escapar, la invadió completamente. «Esto no es un juego», gritó Mark, levantándose de la silla. Sus ojos reflejaban el mismo miedo que todos sentían, pero también una furia contenida. «Nos vamos ahora». Pero antes de que pudiera dar un paso, el suelo comenzó a temblar nuevamente. Un zumbido bajo llenó la casa, como si la misma estructura estuviera siendo desgarrada desde dentro. Las luces parpadearon una vez más, esta vez con tanta intensidad que cegaban momentáneamente a todos los presentes. La tensión aumentó, y el aire se volvió denso, pesado, y entonces, el grito. Un grito desgarrador que parecía provenir de todas partes. No era el grito de una persona, sino el eco de un dolor antiguo, eterno. Era como si todo el sufrimiento del mundo se hubiera condensado en un solo sonido. Rebecca cubrió sus oídos, pero no podía escapar de esa ola de terror que la golpeaba con una fuerza brutal. Emily, sin embargo, no se inmutó. La niña estaba completamente inmóvil, mirando a la nada. Su cuerpo parecía rígido, como si fuera una marioneta controlada por hilos invisibles. Fue en ese momento cuando la puerta principal de la casa se abrió por sí sola. La figura del padre Thomas apareció en el umbral. Su rostro estaba pálido, casi transparente, como si su presencia en este mundo estuviera debilitada.
En sus manos sostenía un viejo libro de oraciones, cuyas páginas estaban cubiertas de polvo y humedad. Están jugando con fuerzas que no comprenden. La voz del sacerdote era baja, casi temblorosa. No podemos permitir que esto continúe. Rebeca, ya agotada por todo lo que había presenciado, dio un paso hacia él. Su rostro reflejaba desesperación y confusión. ¿Qué está pasando, padre? ¿Por qué no podemos irnos? El sacerdote no respondió de inmediato. En su mirada se podía leer un temor profundo, algo más allá de las palabras. Finalmente susurró: porque Annabel no es solo una muñeca. Nunca lo fue. En ese momento, Emily levantó la muñeca con una rapidez sorprendente. La miró durante unos segundos antes de hablar, y esta vez su voz no era la de una niña. Era una voz distorsionada, grave, que venía de algún lugar oscuro, lejano. El alma de Annabel no está en la muñeca, está en ustedes. El mundo pareció detenerse en ese instante. El aire se volvió espeso, y la casa pareció respirar con ellos. Los susurros se intensificaron hasta convertirse en gritos, gritos que no eran humanos, eran ecos de algo más allá. Rebeca, Mark, Sarah y el padre Thomas quedaron paralizados por la verdad que acababan de escuchar. ¿Qué significaba eso? ¿Cómo podían estar atrapados en un juego que no comprendían? La muñeca, que antes parecía solo un objeto inanimado, comenzó a vibrar. Los ojos de Annabel se iluminaron de un brillo antinatural, y las sombras en la casa se alargaron, como si la oscuridad estuviera tomando forma. El padre Thomas levantó el libro de oraciones, comenzando a recitar palabras que Rebeca no entendía. El sonido de su voz era la única cosa que podía escucharse, mientras todo alrededor parecía distorsionarse. Pero la muñeca siguió vibrando, y el aire, aunque pesado, aún estaba cargado de una amenaza que no podía ser ignorada. La lucha no había hecho más que comenzar. Annabel, la muñeca maldita, tenía un poder mucho mayor del que nadie podría haber imaginado, y ahora no había vuelta atrás. Capítulo 5. La última oración. La oscuridad de la casa estaba más viva que nunca. Las sombras se alargaban como tentáculos, danzando a su alrededor mientras el zumbido ominoso llenaba el aire. La muñeca Annabel, en sus manos temblorosas, parecía vibrar con una energía que no pertenecía a este mundo. Los ojos de la niña brillaban con un fulgor antinatural, y su voz, distorsionada y vacía, se deslizaba por el aire con la frialdad de un espectro. Rebeca, con el corazón latiendo aceleradamente, dio un paso atrás. Las palabras del padre Thomas resonaban en su mente como un eco ensordecedor. El alma de Annabel no está en la muñeca, está en ustedes. A sus espaldas, Sarah estaba inmóvil, con la mirada perdida. La niña, esa que había sido tan llena de vida, ahora parecía estar consumida por una fuerza oscura. Los ojos de Sarah, reflejando la misma vacío que había visto en Emily, brillaban con un horror indescriptible. Mark, con una furia contenida, trató de acercarse a la muñeca. Quería romperla, destruirla, como si de alguna manera eso pudiera liberar a su hija. Pero algo lo retenía, un miedo palpable que no podía explicar. El padre Thomas, con el rostro demacrado por el cansancio y el miedo, recitaba las oraciones con una rapidez frenética. Las palabras de la iglesia se entrelazaban con los gritos, los susurros y la energía que parecía llenar la casa con una presión insoportable. Cada palabra del sacerdote parecía deshacer algo en el aire, pero a la vez las sombras se intensificaban. De repente, la muñeca emitió un grito, un sonido agudo y penetrante que hizo que todos se taparan los oídos. La figura de Emily se dobló hacia adelante, su cuerpo temblando como si estuviera a punto de desmoronarse. «¡No puede ser!», gritó Rebeca lanzándose hacia su hija. Pero antes de que pudiera alcanzarla, Emily se desvaneció de su vista. No se había ido. Había desaparecido en la oscuridad de la casa. Annabel, ahora completamente viva en su mirada, parecía reír en su forma silenciosa. Los ojos de la muñeca brillaban con un fuego demoníaco, y su cuerpo comenzó a girar lentamente. La oscuridad misma comenzó a engullir todo lo que tocaba. Cada rincón de la casa estaba siendo absorbido por el vacío que emanaba la muñeca. «¡Annabel!», gritó el padre Thomas, alzando su voz por encima del caos. En un último intento, levantó el libro de oraciones hacia el cielo,
como si pudiera conjurar una fuerza divina para acabar con la maldición de una vez por todas. Pero la casa no cedía, el suelo crujió bajo sus pies, y las paredes parecían estar a punto de desplomarse. Rebeca miró a su alrededor, desesperada. La figura de su hija parecía estar atrapada, flotando entre las sombras. Entonces, una idea, como un destello de luz en medio de la oscuridad, cruzó su mente. ¡Emily!, gritó Rebeca, su voz quebrada pero decidida. ¡Vuelve a casa! Con el corazón palpitante, Rebeca dio un paso hacia adelante, enfrentando a la muñeca, enfrentando a la oscuridad misma. En ese momento, se dio cuenta de que no podía esperar a que alguien más lo salvara. No había rituales, no había palabras mágicas, solo había amor. Amor por su hija, y por lo que había sido la familia antes de que todo comenzara. «Vuelve a casa, Emily, te amo», gritó con todo su ser. En un instante, el tiempo pareció detenerse. La muñeca emitió un último, desgarrador grito, y la casa comenzó a temblar violentamente. Los muebles se movían, los cristales se rompían, y las sombras intentaban arrastrarlo todo hacia su interior. El suelo se abrió, pero antes de que todo colapsara, una luz brillante inundó la casa, cegando a todos. Y luego, silencio. La casa estaba tranquila. Los ecos de los gritos desaparecieron, y la presión en el aire se desvaneció por completo. Las sombras ya no se alargaban. Todo parecía estar en su lugar. Rebeca miró alrededor desconcertada, mientras su corazón seguía latiendo con fuerza. No entendía cómo, pero algo en el aire le decía que finalmente todo había terminado. De repente, vio a Emily. Allí estaba, parada en medio de la sala, mirando hacia ella. Los ojos de la niña ya no estaban vacíos. Ahora brillaban con vida, con una calidez que Rebeca había estado esperando todo este tiempo. Emily se acercó lentamente a su madre, quien no pudo evitar correr hacia ella y abrazarla con fuerza. No importaba lo que había sucedido, no importaba lo que había tenido que atravesar. Su hija estaba a salvo. «Mamá», dijo Emily, con una voz que era de nuevo la de una niña inocente, pero llena de tristeza. «¿Qué pasó?» Rebeca abrazó a su hija más fuerte, como si nunca quisiera soltarla. «Esos días oscuros ya se han ido. Lo prometo, hija, estamos juntos de nuevo». Mark y Sarah, al ver la escena, se acercaron en silencio, aliviados, aunque todavía con el terror marcado en sus rostros. Finalmente, el padre Thomas dejó caer el libro de oraciones, agotado, pero con una ligera sonrisa. La luz siempre encuentra su camino, incluso en los momentos más oscuros. Sus palabras eran suaves, pero cargadas de una verdad profunda. Rebeca miró a su familia, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que la paz regresaba a su hogar. Annabel había desaparecido. La muñeca maldita ya no era más que una historia, una pesadilla que quedaba atrás, y aunque sabían que nunca olvidarían lo que había sucedido, también entendían que, al final, el amor fue lo único que realmente los salvó. Años pasaron desde aquella noche. El hogar de la familia, que alguna vez estuvo marcado por la oscuridad y la presencia de lo inexplicable, ahora estaba lleno de luz. Los ecos del pasado, aunque dolorosos, ya no parecían tener el mismo poder. Rebeca, Mark y Emily habían reconstruido sus vidas. Sin embargo, algo en sus ojos siempre llevaba la marca de lo vivido. Rebeca, especialmente, había cambiado. Ya no era la misma mujer que había entrado en aquella casa llena de terror, aquella madre desesperada por salvar a su hija de lo inhumano. Había aprendido, de la forma más dura, que la fuerza de un lazo familiar podía desafiar incluso las sombras más profundas. El miedo nunca desapareció por completo, pero la valentía creció en su corazón, alimentada por el amor que sentía por Emily. La niña, ahora una joven, caminaba por la vida con una sonrisa que nunca había sido capaz de mostrar antes. Aunque las pesadillas persistían en sus sueños, ya no eran más que sombras lejanas, algo que podía superar. La oscuridad que la había consumido por tanto tiempo había quedado atrás, y en su lugar florecían recuerdos de momentos felices junto a su madre y su padre. El horror había dejado su huella, pero no su identidad. Mark, por su parte, nunca dejó de recordar lo que había vivido. Aunque había ayudado a destruir la muñeca, el terror no desapareció con ella.
Cada vez que las luces parpadeaban o el viento soplaba con fuerza, él sentía que la presencia de la oscuridad nunca lo dejaría del todo. Pero su amor por su familia le permitió poco a poco superar esos miedos. En la solidez de su familia encontraba la paz. En los rincones de la casa, a veces, Rebeca podía sentir una presencia extraña, no una amenaza, sino una sensación de advertencia, como si algo más estuviera mirando desde la penumbra. La muñeca Annabelle nunca fue destruida por completo, y el padre Thomas había desaparecido después de esa noche, sin dejar rastro. Nadie sabía qué fue de él, pero su figura había quedado grabada en los corazones de los sobrevivientes como una especie de protector, un recordatorio de que lo peor siempre puede regresar. El mal nunca se va por completo. Siempre queda algo. Un día, mientras Rebeca limpiaba el ático, encontró un pequeño paquete envuelto en papel envejecido. Dentro había una carta, escrita a mano. La letra era familiar, aunque algo temblorosa. Era del padre Thomas. Lo que vivieron no fue solo una batalla contra lo desconocido, sino una prueba de su fortaleza, de lo que son capaces de soportar. Aunque la oscuridad ha quedado atrás, nunca olviden que el mal siempre busca regresar. Cuiden de su hogar y de su alma, porque, en algún lugar, los ojos de Annabelle siguen observando. Las palabras de la carta hicieron que el frío volviera a recorrer la espina de Rebeca. Ella había aprendido que el mal no se puede vencer completamente, solo se puede contener. Y a veces, es solo cuestión de estar preparados para lo que venga, siempre juntos, siempre firmes. Si deseas más historias como esta, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Aquí, juntos, exploraremos lo que el más allá tiene preparado, lo desconocido que aún nos acecha. Porque al final, siempre hay más historias por contar.